Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Buenos con Adi. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí. Recuerden suscribirse, dar like, comentar, compartir. Bueno, ya ustedes saben cómo funciona esto para que siga creciendo esta comunidad. Y bueno, hoy estoy muy feliz porque vamos a seguir hablando de este tema que sé que ha generado de cierta manera impacto en ustedes porque como siempre digo, tenemos o muchísima información y no sabemos qué hacer con ella o poca información, estamos confundidos y la idea es entregar herramientas y aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. Ya hemos hablado con otros expertos en el tema. Hoy vamos a conversar con Magui Moreno, quien es coach, terapeuta y apoya a mamás con niños neurodiversos y bueno, y también es una mamá súper poderosa de un chiquito neurodiverso, diferente, especial, maravilloso como todos los niños. Bienvenida, Maui, a Los Buenos con Adi. ¿Cómo estás? Muy bien y muy encantada de estar aquí contigo, Api. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ti, Maui. Mira, bueno, vamos de lleno al tema porque sabemos que es mucha información y bueno, tenemos el tiempo restringido para estos espacios, pero nada, vamos a tratar acá de aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. Yo quisiera hablar acerca de algunos temas, como por ejemplo, vamos a empezar con algo bueno, yo traté como de ponerle una etiqueta de la culpabilidad o sentirse culpable. Por lo general, cuando nuestros niños pues son diagnosticados, no necesariamente con autismo, estando dentro del espectro, sino con cualquier condición que algo pues no está, entre comillas, normal o no, o como esperamos, siempre surge la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Es que tú? ¿Es que yo? ¿Es que no sé qué? ¿Cómo hacer para pasar de ese espacio tan negativo y del por qué, y es mi culpa que hice mal, que hiciste mal, a, bueno, listo, vamos a aceptar, este es el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay más allá? Pues mira, el tema de la culpa es un tema fundamental y yo lo que quiero empezar es a normalizar. O sea, es natural sentir culpa como es natural sentir tristeza, como es natural sentir alegría, como es natural sentir... Todas las emociones humanas tienen una función. Lo que pasa es que la culpa es un estado emocional muy limitante, es una fuga de poder personal, porque cuando nos sentimos culpables, pues en muchos casos lo que hacemos es eh, limitarnos a nosotros mismos, no nos dejamos avanzar, ¿no? Porque nos estamos culpando, nos estamos echando la culpa, pues ya sea a nosotras mismas o a nuestras parejas o a nuestro hijo. Normalmente con los hijos no les solemos echar la culpa a ellos por sus neurodiferencias o por ser como son, sino que lo que hacemos es que nos la echamos a nosotras. Es como un efecto boomerang, Mm, porque les queremos tanto que lo que hacemos es pensar que tenemos la culpa nosotras, ¿no? Y entonces es muy importante entender que esto es normal, que en algún momento, sobre todo cuando somos madres biológicas, nos vamos a echar la culpa, o sea, nos vamos a hacer responsables de algo que realmente no es nuestra responsabilidad única, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, pues porque tuvimos este embarazo, este otro embarazo, este parto, o les dimos o no les dimos pecho, o porque les mandamos a la guardería muy pronto o muy tarde, o un sinfín de otras cosas, de otros factores que se nos pasan por la cabeza y que hacen que pensemos que la culpa la tenemos nosotras, ¿no? claro. Pero en ningún caso la culpa la tenemos nosotras, porque la responsabilidad única de cómo es nuestro hijo no es nuestra, no existe una responsabilidad única. Las diferencias neurológicas son el resultado de una gran variedad y complejidad de factores, muchos de los cuales son totalmente desconocidos, no solamente para ti como madre o para cualquier persona que tenga a un conocido que sea neurodiverso, sino también para la ciencia. Todavía hay mucho que no sabemos de las causas, ¿no? Entonces, es importante entender que aunque es normal sentir culpa, y aunque es, digamos, el origen de la culpa es muchas veces inconsciente, tiene que ver con creencias en torno a la vergüenza, en torno a lo que es valioso, en torno a nuestra valía como persona, como familia,
se puede desmontar, ¿vale? Se puede desaprender. Y entonces, un ejercicio muy sencillo, que a veces cuesta, pero es cambiar la palabra ¿por qué a mí? O ¿por qué a nosotros? Ok. Por ¿para qué a mí? O ¿para qué a nosotros? Y aunque no parezca que es lo mismo, no es lo mismo, porque el ¿por qué a mí? Viene del victimismo, de ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues Correcto. nada, claro que no, no van por ahí los tiros. Claro. El ¿para qué a mí? Le da la vuelta un poquito a la tortilla y nos hace enfocarnos en esto no es bienvenido, esto es difícil, esto es un desafío, no lo vamos a negar, nadie desea que su hijo tenga dificultades adicionales, pero ¿para qué a mí? ¿Qué puedo yo sacar de esto? ¿Cómo puedo aprovechar yo esto para crecer como persona, para crecer como madre, para mm, apoyar aún más, crear aún más equipo con mi pareja, para informarme, para, ¿de acuerdo? Entonces el para nos pone hacia el futuro, mientras que el por qué es el pasado, ¿no? Es que he hecho yo para merecer esto, por qué me ha pasado esto a mí. El para es hacia el futuro, es, ok, esta es la realidad, no se puede cambiar, no la podemos cambiar nosotras y no tenemos una varita mágica. Entonces, ¿para qué a mí? ¿Qué puedo yo sacar de beneficioso, entre comillas, en esta dificultad? Y Ujú. sobre todo, ¿cómo puedo apoyar yo a mi hijo? Esto es Ok. súper, súper importante porque eso nos saca de la culpa. La culpa nos hace dar vueltas y vueltas sobre lo mismo y es algo que no podemos cambiar, mientras que el pensar para qué, nos hace enfocarnos en, ok, de aquí, ahora, al futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces eso nos pone en marcha, nos ayuda a pasar a la acción. Porque Claro. una de las grandes dificultades de la culpa es que cuando nos quedamos enganchadas a ella, estamos en modo víctima y es muchísimo más difícil salir, nos quedamos atascadas. Es posible casi que ponerle un periodo de tiempo a este cambio de mentalidad del por qué, para qué. Es decir, entiendo que lo hablaba con otra invitada que su hijo pues también está dentro del espectro y decía, me decía, Adi, es que es necesario vivir el duelo. Mi esposo y yo tuvimos que vivir el duelo, entonces ahora te pregunto, Maui, ¿ese duelo va de cierta manera ligado a esto, a pasar de ese por qué al para qué? ¿Pudiera hablarse de esa etapa de duelo en ese cambio de pregunta? Sí, el duelo es parte del proceso y también aquí me gustaría aclarar algo que es un poco, se mitifica mucho, que es que el duelo, hay personas que piensan, esto ya es un duelo de por vida, no, esto ya es una cruz de por vida, ya no voy a volver a poder vivir mi vida como antes, en el sentido de nunca voy a poder volver a ser feliz. Esto Mm. no es cierto, porque las emociones, su naturaleza intrínseca hace que pasen. Entonces va a haber momentos de duelo que van a pasar, pero también es cierto que este duelo por tener un hijo neurodiverso es un duelo que suele resurgir en ciertos momentos, ¿vale? En momentos de transición. Cuando los niños, por ejemplo, pasan a la adolescencia o cuando los niños en nuestro alrededor, en nuestro entorno social, coetáneos de nuestros hijos, empiezan a, bueno, pues a tener novias o a tener diferentes etapas de crecimiento personal normal en el sentido de neurotípico para su edad y nuestro hijo puede que no esté en ese punto aún, ¿de acuerdo? Entonces es muy normal sentir duelo en el momento del diagnóstico Ujú. o incluso antes del diagnóstico, durante el diagnóstico, en la primera etapa después del diagnóstico, porque hay un reajuste psicológico. El Ok. duelo también es bueno, o sea, el duelo también cumple su función y es ayudarnos a reajustar psicológicamente, a Ujú. ajustar la diferencia, la gran diferencia que hay entre la realidad y lo que nos esperábamos. ¿Ok? Ujú. Entonces, el duelo también tiene su función positiva, pero el duelo seguramente irá subiendo y bajando. Es un poco una montaña rusa dependiendo del entorno y de los cambios en nuestros hijos,
y en nuestras propias vidas, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el duelo ni se vaya a quedar por siempre en nuestra vida de la misma manera intensa del principio, ni tampoco vaya a desaparecer siempre de nuestra vida. Entonces, el para qué sí que nos ayuda con el duelo, porque cuando sintamos tal vez 5, 6 años, incluso 10 años después del diagnóstico, que sintamos que lo tenemos todo aceptado y que ya es parte de nuestra vida, como de nuestra maternidad, pero haya un cambio y volvamos a sentir ese duelo, que no nos sintamos mal, o sea, que no nos critiquemos por estar otra vez en duelo, Claro. porque ese duelo en ese momento viene para ayudarnos a volver a reajustar, Mm, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro momento para preguntarnos para qué. mm, Entonces, estas emociones en realidad son momentos, cuando las sentimos, son momentos que nos invitan a tener claridad sobre nuestros valores, sobre los desafíos que tenemos a nuestro alrededor para buscar soluciones más acordes con nuestros valores y con las necesidades de nuestros hijos. Entonces, cada vez que sintamos dolor o que nos sintamos en un momento de duelo, volver a preguntar, o sea, primero aceptar que eso está ahí, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, aceptar que eso está ahí, que tiene una función positiva también, pero que no interesa quedarnos ahí demasiado tiempo. Y para salir de ese, ¿no? De ese hoyo en el que a veces nos caemos y nos cuesta salir, preguntarse, ¿para qué? ¿Qué necesito en este momento yo? ¿Qué necesita en este momento mi hijo? Y eso nos va a ir dando pautas para abrirnos, para conectar con otras personas que pueden estar en la misma situación que nosotras, para buscar apoyos profesionales, mm. para buscar información, muchas veces gratuita, ¿de acuerdo? O sea que hay toda una serie de pasos que podemos tomar cuando nos damos la oportunidad de hacernos esa pregunta de ¿para qué? ¿Qué me viene a decir esto ahora? ¿Qué necesito yo ahora? ¿Qué necesita mi hijo ahora? A veces las familias son de cierta manera, ¿cómo decirlo? Imprudentes, vamos a decirlo así. Porque a lo mejor pues no saben tampoco cómo lidiar con una noticia, con un diagnóstico como este. Entonces también empieza como, ay, pero es que será, ay, ¿qué habrá hecho Adi en el embarazo? Es que seguro, o qué habrá hecho Sutanito, o no, eso viene por el lado de tu abuelo, que tú te acuerdas, que no sé qué. Entonces siempre comienza como esos juicios y también está como el otro lado del tabú, ¿no? De, ay no, pero es que cómo vamos a decir, cómo lidiar con esas situaciones y lo que tú decías al principio, normalizar. Cómo lidiar con las familias de cada uno, pues, y tratar de llevar esto lo mejor posible. Mira, esto es un temazo, ¿eh? O sea, hay muchos, digamos que hay muchas capas con esto, ¿vale? Mm, La culpa y la crítica son monedas de intercambio en las familias. Cuando hablo de las familias extensas, ¿no? Pues nuestros propios padres, nuestros propios hermanos, nuestros suegros, nuestros cuñados, ¿vale? Entonces, la culpa y la crítica se utilizan a menudo en el seno de las familias, incluso explícitamente y conscientemente como prueba de cariño y de sí, preocupación, ¿vale? sí, sí. Entonces, aquí también hay que despersonalizar y entender. Yo creo que el tip más importante de cara a las familias, ¿no? A nuestras propias familias de origen, Ujú, es entender la intención que hay detrás de lo que nos están diciendo. ok. Porque muchas veces lo que sucede es que incluso comentarios tan aparentemente neutros, entre comillas, o benévolos como que tu madre te diga, ves, si ya te lo había dicho yo, que a este Mm, niño le pasaba algo, te puede sentar fatal, te puede sentar muy, muy mal porque te puedes sentir criticada, ujú, ¿vale? Entonces, pero lo interesante, por ejemplo, de ese ejercicio es pensar, ok, mi madre me acaba de decir algo que me ha molestado. Y entonces, aquí es un tema de comunicación y de entender intenciones. Lo primero es entender la intención que se esconde detrás de lo que te ha dicho tu madre. En este caso, por ejemplo, tu madre te habrá dicho eso y seguramente que su intención no es la de herirte ni herir tus ujú, sentimientos, sino la de demostrar que ella también se estaba preocupando, exacto. que ella también estaba pensando en qué le pasaba a su nieto. Mm, Tal vez ella te está comunicando su impotencia, te está de alguna manera diciendo, sé que sufres y no quiero que sufras porque tú eres mi hija y no quiero que sufras por mi nieto porque es mi nieto, pero es una impotencia, a lo mejor pues no sabes expresarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces,
hay que distinguir entre lo que se dice y la intención que hay detrás. A veces hay intención de herir, eso también es verdad, no voy a decir que no, pero la mayor parte de los casos dentro de la familia no hay intención de herir, lo que hay es mala comunicación y Mm, también mucha desinformación. claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que claro, como padres, pues nos cae, digamos, ese doble trabajo de entender lo que están queriendo decir, comunicar, ¿no? Y entonces comunicar con esa persona, con nuestra madre, por ejemplo, y decirle, mamá, creo que me estás diciendo que estás preocupada, pero de verdad te agradecería que no me lo dijeses así porque yo me siento herida o yo me siento criticada. Entonces, eso es comunicar de manera asertiva y clara, ¿vale? Y claro, eso es todo, digamos que eso es todo Proceso. otro tema. Eso es otro tema, porque claro, ahí hay que desmontar toda una serie de patrones de comunicación que vienen desde de años, de décadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto no se puede hacer de un día para otro. Pero yo creo que es esa semillita que quiero dejar es, ve más allá de las palabras, entiende la intención y la necesidad emocional que hay detrás de esas palabras. Entonces, por un lado es eso, y por el otro lado es la información, ¿no? Que Mm, es lo que también muchas veces las mamás se quejan conmigo, me dicen, es que yo ya tengo suficiente con todo lo que yo tengo que hacer, tener que estar explicándoselo pues a mi madre, a mi suegra y a la vecina, ¿no? Entonces, sí, pero al final, de alguna manera nos corresponde, si no darles la información nosotras directamente, sí indicarles que necesitan informarse, que mm. esto no son niños que estén mal criados, que no les estamos dejando, no estamos siendo permisivos, no, no, esto no es un tema de estilo de crianza, esto es una neurodiversidad. El cerebro de estos niños está cableado de diferente manera y tienen comportamientos muchas veces muy diferentes. Entonces no es un tema de le estás malcriando, sino de vete, infórmate, porque aquí estamos hablando de otra cosa diferente. ¿Vale? Entonces muchas veces nos causa ansiedad porque decimos, es que tengo tanto que hacer ya de por Ya no sí, por más. ser mamá o papá de un niño diferente, que encima voy a tener que estar concienciando. Claro. Pero yo, desde mi experiencia personal, incluso antes de empezar a trabajar y visibilizar estos temas, yo ya lo tenía que hacer con mi propia Mm. familia. Es casi, casi inevitable. Claro, porque además también a veces frente a este tipo de temas uno, lo que decía al principio, o tienes demasiada información que no sabes qué hacer con ella o no tienes información. Entonces uno no sabe a veces cómo utilizar los términos correctos, qué decir, qué no decir. Lo que tú decías, uno realmente no es que quiera herir, pero a veces se peca de Exacto. imprudente, de, bueno. Pero no sé, yo a veces pienso que ser honesto, obviamente respetuosamente, y decir, oye, mira, no sé cómo decir esto, pero, o sea, ser como lo más honesto posible, porque pues no nacimos aprendidos, todos estamos aprendiendo en el Exacto. proceso. Y además es muy importante entender que nadie tiene la información completa en ninguna situación, ¿de acuerdo? Entonces, el conflicto no surge porque tengamos que tener la información completa, nadie la puede tener. O sea, yo tengo la información que yo tengo de lo que yo percibo y de lo que yo interpreto, y esa Correcto. persona, y esto pasa también mucho con la pareja, ¿no? Que seguramente hablaremos de esto más tarde, Ujú. pero, o sea, ante la misma acción, imagínate un comportamiento de un niño, ante el mismo comportamiento, por ejemplo, que dé un golpe a una cosa. Ante ese mismo comportamiento, dos personas que están ahí y lo ven con sus propios ojos van a interpretar algo diferente, porque todos tenemos un software mental diferente, todos tenemos experiencias diferentes personales, a todos nos han criado de manera diferente, incluso dentro de las mismas familias, todos tenemos preferencias diferentes y todos básicamente tenemos interpretaciones algo diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como nadie puede tener toda la información de una situación, porque tampoco sabemos lo que está pensando ese niño o qué necesidad está intentando expresar ese niño, por ejemplo, con ese golpe, Total. tampoco podemos leer los pensamientos de nadie. Entonces aquí es donde entra la comunicación. Entonces, si tú, que por ejemplo no sabes, imaginemos que tú no eres la madre, pero eres la abuela o eres la hermana de la mamá y no sabes qué pensar, qué decir o qué hacer, pregunta, Exacto. pregunta. Te quiero ayudar, de verdad, quiero ayudar en esta situación.
con total vulnerabilidad te digo que no sé cómo hacerlo, que me digas qué es lo que necesitas tú en este momento o qué es lo que necesita este niño en este momento, cómo puedo ayudar. Maui, claramente esto es un proceso de dos, ¿no? O sea, bueno, cuando no estamos hablando de una mamá soltera o viuda, divorciada, etcétera. Pero por lo general recae más la responsabilidad o la dedicación en las mamás. Por lo general, no se vayan a ofender papás, es como generalizando un poquito. Pero si normalmente la maternidad es muy complicada, normalmente las mamás llega un punto en el día que decimos, Dios mío, quiero 5 minutos en silencio, 5 minutos a solas, pero a veces uno dice como, uy no, pero mi bebé me necesita, mi hijo me necesita. ¿Cómo lidiar con también esa culpabilidad? O sea, como ese sentimiento de sentirse culpable porque quiero 5 minutos a sola, porque de verdad hoy no doy más, hoy mi hijo que tiene este trastorno, pues, o esta condición, estuvo muy difícil. Mira, esto es volver otra vez a la culpa y aquí quiero decir que es muy importante entender que la culpa no es personal. Nosotras la sentimos como muy personal, sentimos que somos malas madres o que no deberíamos de tomarnos un tiempo libre o que no deberíamos de dejar a nuestros hijos con nuestra pareja, por ejemplo, o con la abuela para poder hacer algo que tenemos que hacer. Y lo sentimos como muy personal, porque claro, es una decisión personal, estamos en un entorno de nuestra familia y pensamos que es individual, pensamos que solamente nos pasa a nosotras. Ujú. No, esto es un tema cultural, o sea, hay toda una serie de creencias, ¿vale? Que lo que hacen es mantener esa culpa viva en todas nosotras de maneras diversas, ¿no? Diferentes, porque no solamente son las madres de hijos diferentes, sino todas las madres en general. Y aquí está esta creencia de que la maternidad intrínsecamente es abnegada, es sacrificada, Ajá. ¿no? Que las buenas madres están siempre pendientes de sus Ahí, hijos, exacto. que no puedes pensar en ti, que estar a otras cosas aparte de tus hijos es egoísta, que los hijos te necesitan. Toda esta serie de cadenas de creencias se vuelven inconscientes porque las hacemos nuestras. O sea, nosotras digamos que no nos damos cuenta de que estamos pensando eso, pero estamos pensando eso y eso es lo que nos hace sentir culpables. Primero, son interpretaciones, ¿vale? O sea, no es la realidad. De Ujú. hecho, todo mi trabajo es precisamente para convencer a las madres de que Ujú. si ellas no están bien, no pueden dar lo mejor de sí mismas a sus hijos. Y esto es tan sencillo como si tú tienes un vaso de agua y tu hijo te pide agua y tú tienes agua en ese vaso, le puedes dar. Pero si tu hijo te pide agua y tu vaso está vacío, por mucho que tú quieras a tu hijo como a nadie más en el mundo, no le vas a poder dar agua. Claro. O sea, es lo que dicen en las demostraciones de seguridad de los aviones. Ponte la mascarilla tú primero para tener el oxígeno suficiente de no desmayarte y poder de esa manera ayudar a tu hijo. ¿Vale? Wow. Entonces, esa es la realidad. O sea, la realidad es que no podemos dar de donde no tenemos. Ahora, la culpa de las madres viene de estas creencias que son creencias, vamos a decirlo, de sociedades pues más bien patriarcales, en las que la división del trabajo estaba muy bien establecida y a las mujeres les tocaba de lleno el tema de la casa y de los hijos. Y entonces, aunque trabajasen fuera de casa, por ejemplo, mi madre e incluso mi abuela materna trabajaban fuera de casa, pero luego les tocaba todo, absolutamente todo lo de dentro de la casa también. Entonces, aunque los roles de género ya han cambiado, y afortunadamente los padres están cada vez más involucrados en la crianza de los hijos y también en las ayudas, ¿no? En ayudar un poquito en la casa, pero se sigue viendo de manera cultural en la mayor parte de las culturas, no solamente en las culturas latinas o españolas, sino también en Estados Unidos, donde vivimos, en muchos otros países. Se sigue viendo al ámbito del hogar como el ámbito de la mujer. Pero eso es una interpretación, eso es una creencia, eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de darnos cuenta de esto no quiere decir que nos tengamos que poner en plan revolucionario, simplemente de darnos cuenta de que esta culpa no es nuestra culpa tampoco, o sea, no somos malas por sentirnos culpables, no es que la culpa tenga razón, sino que simplemente estamos operando en torno a unas creencias que realmente no son ciertas.
¿vale? Entonces, volviendo al tema del autocuidado de las madres, em, si lo que tampoco queremos es de repente empezar a tomarnos tanto tiempo libre y a descuidar ciertas cosas en la casa, que ahí sí nos sentamos culpables por la razón de que pues, las cenas no se hacen, no hay comida, no hay que decir, la casa está sucia, ¿vale? Entonces, no se trata tampoco de irnos al otro extremo. Entonces, una manera muy sencilla de hacer más tiempo para nosotras no es que necesitemos más tiempo, o sea, todos tenemos el mismo tiempo, son 24 horas al día, pero es las decisiones que tomamos en torno a cómo usamos ese tiempo. Ok. Entonces, lo que yo siempre digo a nivel súper práctico es, no hace falta que tengas 45 minutos para darte un baño a la luz de las velas, no va por ahí el tema. El tema es que cada vez que, por ejemplo, que vas al baño, para utilizar el baño, para lavarte las manos, que lo hagas con presencia y que tomes esos instantes, esos minutos, que son pocos minutos, pero lo hacemos muchas veces al día, para ponerte la mano en el pecho o para simplemente preguntarte cómo estoy, cómo estás. Si quieres lo puedes hacer en tercera persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué necesitas? Y a veces nos da mucho miedo hacer esto porque es como, ¡ah! Voy a abrir la caja de Pandora y aquí va a salir todo tipo de demandas que no me puedo dar en este momento. Sí. Ok, pero el hecho de preguntarte, de ser tu mejor amiga en ese sentido, ¿no? De tratarte con esa amabilidad interna, eso ya es autocuidado, ¿de acuerdo? Entonces no se trata, y esto es muy importante, cuando hablamos de autocuidado de las madres sobre todo, no se trata de añadir otra tarea más o otra serie de tareas más a la lista, porque la lista ya es muy larga y casi nunca llegamos a todas las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de verlo de una manera obligatoria, como algo que tengo que hacer yoga todos los días. Ujú. Pues a lo mejor no tienes el tiempo realmente, a lo mejor eso te va a estresar más. Ujú. Haz algo que te haga sentir reconectada contigo misma y que a lo mejor te llevo muy poquito tiempo. Entonces, puede ser cada vez que vas al baño, darte un masaje de manos, puede ser cuando te haces un café, intentar encontrar 3 minutos, 4 minutos para beberte el café con tranquilidad, abrir Exacto. la ventana, mirar hacia afuera, no sé, oír los pájaros. O sea, son cosas muy sencillas, de verdad. No estoy hablando de que tengas que encontrar hora y media cada día para hacer algo. Si tienes ese tiempo y quieres invertirlo, por ejemplo, en ejercicio físico o en investigar, pero que sea algo que realmente necesites, o sea, y que te vaya a venir bien a ti. Y el mínimo de autocuidado diario que todas podemos hacer, porque no nos exige tiempo, es dejar de hablarnos mal, dejar de criticarnos, o sea, ser más amables con nosotras mismas, ser como nuestra mejor amiga, básicamente. Entonces, pues cuando estamos cansadas, si podemos, pues cerrar los ojos, aunque sean 2 minutos. Cuando necesitamos ir al baño, porque es que hay muchas de nosotras que estamos todo el día y es como, ay, es que no he tenido tiempo ni de ir al baño, ¿vale? O Total. sea, cosas muy, muy, muy sencillas, ¿de acuerdo? No se trata de encontrar y hacer un mega plan de bootcamp, ¿no? De autocuidado, no, cosas muy, muy, muy sencillas. La idea es no abandonarnos, no ser una cáscara vacía que no sabemos ni lo que nos gusta ni lo que no nos gusta. Estamos todo el día tan enfocadas y tan obsesionadas con nuestros hijos o con las tareas de la casa que como que no tenemos vida propia, ¿vale? Claro. Entonces esto es muy sencillo y empezamos poquito a poquito y eso se va abriendo cada vez más nos vamos entendiendo y por lo tanto somos capaces de ser también más compasivas con nosotras mismas, con nuestras emociones, poco a poco. Claro, porque además esos espacios chiquititos también permiten llevar un poquito más el día a día, porque a veces uno como mamá espera es a que el niño se duerma. Ay, bueno, ahora sí yo voy a hacer las otras cosas, pero es que no te das cuenta que cuando él se duerme ya tú estás reventada. Exacto. Entonces, Muchas veces cuando realizamos actividades como ducharnos o incluso lavar los platos, las estamos haciendo en piloto automático. Es decir,
Tú te duchas, pero si a ti después te preguntan qué champú has usado Ni sabes. o si te has frotado las plantas de los pies, no te acuerdas, porque tú estabas pensando en la cena, en el colegio de los niños, Total. en el regalo que le tienes que hacer a tu suegra, en mil cosas, o lo que te ha dicho tu marido esta mañana, en mil cosas. Entonces, y aquí entra el mindfulness. El mindfulness simplemente es prestar atención a lo que estás haciendo en ese momento. Si estás lavando los platos, presta atención a la textura de los platos o de los vasos, a la temperatura del agua, a la luz, cómo entra por la ventana y se refleja en las burbujas de jabón. O sea, son cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Pero que además vamos a hacer en muy poquitos minutos. Pero la clave ahí es no estar dándole a la cabeza en piloto automático, porque entonces digamos que no tenemos esos beneficios de descanso. Y el segundo apunte que quería hacer, también muy importante, es el autocuidado no se puede dejar para el final del día. Es que es lo que has dicho tú, porque no llegamos, es que no llegamos, porque al final del día lo único que queremos es sentarnos a ver Netflix o directamente irnos a dormir. O sea, no lo dejemos para el final del día. Lo que yo siempre digo es haz varias pausas a lo largo del día. Y aunque duren 2 minutos y medio, da igual, pero que sean varias a lo largo del día. Maravilloso. Maui, justo acabas de hablar del mindfulness, que básicamente es también a lo que tú te dedicas. Quisiera entrar allí porque, bueno, yo me considero bastante ignorante en el tema, o sea, he leído, creo que puede ser que lo practique empíricamente sin saber mucho, pero sí quisiera, yo sé que es un tema súper extenso, pero centrándonos en esta vida de mamá, papá, de un niño neurodiverso, ¿cómo podemos aplicar el mindfulness a nuestra vida y que nos ayude pues a, a tener una vida más agradable, pues, más amable? Exacto, que es de lo que se trata, ¿eh? O sea, el Exacto. mindfulness no, o sea, yo desde donde yo lo veo, yo soy profesora de mindfulness y además me estoy ahora certificando de manera internacional para poder enseñarlo en todo el mundo. Y desde donde yo lo veo, no se trata de cosas esotéricas ni necesariamente espirituales. Hay una parte que es más trascendental, pero eso no tiene por qué ser de interés para lo que estamos hablando ahora, es reducir estrés, reducir emociones difíciles, o sea, en el sentido no de reducirlas, sino de poder estar con ellas con más facilidad y dejar que pasen y no quedarnos atascadas en ellas. Y es básicamente vivir mejor, o sea, tener vidas más agradables. No quiere decir fáciles, ni quiere decir que el mindfulness nos vaya, ¿no?, a quitar todas las dificultades de la vida. No es una varita mágica, pero es una manera de, básicamente es una capacidad innata. También esto lo quiero dejar muy claro, porque mucha gente dice, yo no sirvo para esto del mindfulness, a mí no se me da bien. Todo el mundo, por ser humano y tener un cerebro y tener conciencia, tiene la capacidad innata de prestar atención al aquí y a la hora. Y eso básicamente es el mindfulness. El mindfulness es simplemente prestar atención al momento presente sin emitir juicios. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo difícil? Lo difícil no es el mindfulness en sí, lo difícil es la práctica y sobre todo la creación de un hábito de mindfulness. Porque, claro, muchas veces somos mindful. O sea, a lo largo del día puede que haya 2, 3, 4, 5 veces que somos mindful, pero nos dura 30 segundos y no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, lo difícil es crear ese hábito por el que lo hacemos de manera intencionada. Y esa sería la práctica del mindfulness. Ok. Entonces, de lo que se trata es no se trata de parar los pensamientos, de poner la mente en blanco, no, eso no es posible, o sea, eso no va por ahí. Igual que, también quiero dejar algo muy claro, igual que nuestro sistema digestivo, nuestro sistema endocrino está constantemente produciendo hormonas y enzimas, nuestro cerebro está constantemente produciendo pensamientos. No hay nada malo en estar todo el tiempo pensando. Eso es lo que hace el cerebro. No nos critiquemos. Mucha gente me dice, es que yo no puedo hacer mindfulness porque tengo una mente muy activa. Bueno, bienvenida a la raza humana. Así somos todos. Tenemos mentes hiperactivas. Eso es normal. Y muchas veces es verdad también que en la vida moderna cada vez más, pues porque tenemos los móviles, estamos constantemente conectadas, entonces es como que la información es muchísimo más rápida, ¿no? Entonces es verdad, tenemos mentes muy hiperactivas. De lo que se trata con el mindfulness es de apretar el botón pausa.
Pausa. Entonces, no es, la mente va a seguir produciendo pensamientos, no es que los pensamientos no se van a pausar. Lo que se va a pausar va a ser esta tendencia a ir de un pensamiento a otro sin darnos cuenta. Y además nos los creemos, ¿vale? Entonces, el mindfulness, ¿cómo se practica? Pues yo siempre digo a través del cuerpo. El punto de entrada más fácil es a través de los 5 sentidos. Entonces, lo que comentaba antes, tomarte un descanso cuando estás sentada delante del ordenador y simplemente tomar un par de respiraciones y sentir que a lo mejor tienes los hombros aquí, ok, bajo los hombros, que a lo mejor tienes que el pie te duele o que tienes una tensión o que tienes el ceño fruncido, cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Es darte cuenta de cómo está tu cuerpo. También muchas veces al darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, también nos damos cuenta de cómo nos sentimos emocionalmente, ¿no? Entonces a lo mejor puedes decir, pues estoy un poco nerviosa o estoy un poco acelerada, ¿no? Me siento como un poco hiperactiva. Pero de lo que se trata es de no juzgarlo, es simplemente darse cuenta. Darse cuenta. Lo que oyes, lo que si estás comiendo, lo que estás saboreando. En vez de estar tan pendiente del móvil o tal vez de la conversación, también puedes conversar con la persona con quien estés compartiendo tu mesa, pero no te pierdas la comida que estás comiendo. ¿Cómo sabe? ¿Está caliente? ¿Está fría? ¿Está templada? ¿Es amarga? ¿Es dulce? La textura. Hay tantas cosas. Entonces, lo más sencillo para el mindfulness es empezar con los 5 sentidos. Y esto para las madres y los padres, las familias de niños neurodiversos, es muy importante porque, de nuevo, nos dan, estos son como micropausas que podemos hacer a lo largo del día y que, de alguna manera, resetean el sistema nervioso. Porque es verdad que los padres, se hizo un estudio en el 2009 en Estados Unidos en el que se midió la cantidad de cortisol y adrenalina en la saliva de las madres de hijos con autismo y se llegó a la conclusión de que teníamos unos niveles de estrés similares a los de soldados en combate activo. Wow. O sea, impresionante. Es decir, hay un estrés crónico y una ansiedad increíble dentro de este colectivo. Y por eso yo me dedico a apoyar al colectivo, no a los niños, sino a los padres y a las madres, porque ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿no? Entonces, el mindfulness nos ayuda bajando ese nivel, esos niveles de cortisol, adrenalina, ¿me entiendes? Bajando ese estrés crónico que tenemos. Y claro, la gente me dirá, pero eso no se puede hacer de un día para otro. No, claro que no. Hay que crear un hábito. Claro. Y ahí es donde se ven los beneficios del mindfulness. Si todos los días practicamos mindfulness, aunque sean 20 minutos, 5 minutos aquí 4 veces, vamos a ir viendo que tenemos esa capacidad de tranquilizar el sistema nervioso y eso va a llevar a otros beneficios a medio y largo plazo. Entonces, una clave súper sencilla es asocia el mindfulness con una actividad que ya hagas todos los días. Por ejemplo, la ducha. En vez de ducharte en piloto automático, dúchate sintiendo todo en tu cuerpo, el olor del jabón, del champú, todo, o sea, todo. Esos 2 o 3 minutos que te estás duchando, estate conscientemente pendiente de tu cuerpo y de las sensaciones corporales. Otra idea, cuando vas conduciendo, aunque te guste escuchar música o podcasts o programas de radio, no quiere decir que no escuches, pero, por ejemplo, yo cuando conduzco siempre respiro con mindfulness, intento hacer respiraciones conscientes, simplemente estoy sentada, estoy conduciendo, estoy escuchando, pero al mismo tiempo también estoy respirando, prestando atención a la respiración. Entonces, eso tranquiliza automáticamente al sistema nervioso. Maui, eso es dificilísimo. O sea, es que yo pienso en el día a día y que uno está con este aparatejo todo el santo día. Que, por ejemplo, yo a veces le digo a mi esposo como, oye, ya. O sea, vamos a... Y, por ejemplo, a la hora de comer tenemos como eso sagrado de que no hay, o sea, se puede caer el mundo, pero nadie usa el celular mientras estamos desayunando, almorzando, cenando, por lo menos. Pero esta vida que vivimos hoy día es complicado tener esa conciencia o sea, de despegarse, de desconectarse
e ir a lo íntimo, wow, pero no, obvio, hay que hacerlo, ¿no? Y fíjate, Adi, que tú ya has identificado los momentos del día que puedes ya hacer mindfulness sin tanta dificultad. Me has dicho, uy, qué difícil esto. Eso también es un pensamiento, eso también es una interpretación. Y fíjate que tú misma te has dado la respuesta o la solución, que es como vosotros os sentáis a desayunar, comer y cenar sin móviles, Exacto. pues eso ya es un momento natural súper propicio para eso sí, seguir hablando, claro que sí, no se trata de estar en silencio ni nada de esto, pero tener esa intención de prestar atención a lo que estamos comiendo. Eso ya es mindfulness. Vamos que sí se puede. Ahí ¡Claro! vamos. Mira, Maui, entiendo que, o sea, tú eres mamá de un niño diagnosticado con autismo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue para ti? Porque, claro, es como, ahorita se me olvidó cómo dice ese dicho en venezolano, pero es como cuchillo de palo. No, mentira, ni lo voy a Sí, decir porque no me... ¿Cómo cuchillo es? de palo, en casa de herrero, cuchillo de Eso, palo. ese. Sí, en Yo soy España pésima también es para el los mismo dichos, refrán. pero entonces, claro, ¿cómo, wow, te llega este diagnóstico a tu propia casa siendo terapeuta, coach? O sea, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Y me imagino que no debe haber sido nada fácil, precisamente aplicar tus propios conocimientos a ti mismo. Pues mira, yo siempre digo que a mí el mindfulness me salvó la vida y la cordura, porque yo justamente estaba formándome en la época más o menos de 2 años antes y 2 años después del diagnóstico, o sea que fue justo en esa época, Bueno, porque yo antes trabajaba en temas de cooperación y desarrollo internacional, trabajaba por organizaciones internacionales y había vivido en África, y la razón por la que yo me acerqué al mindfulness fue porque tuvimos problemas de fertilidad. De hecho, nos costó 4 años tener a Adrián, a mi hijo que ahora tiene 10. Entonces, ya había, digamos, un problema previo, ¿no? Como un desafío previo. Y entonces, yo en esa época dejé de trabajar porque queríamos empezar una familia, pero aquello pues no ocurría. Y entonces me empecé a interesar en el mindfulness y a darme cuenta de que yo era una persona muy autoexigente, de que yo era una persona muy perfeccionista, de que yo era una persona que, o sea, como que vivía la vida muy de, a ver, lista de la compra, ¿no? Ahora, ¿no? Estudios, carrera, profesión, ajá, marido, hijos, ¿no? Así, ¿no? Y entonces total, me di cuenta de que me estaba haciendo muy infeliz llevar la vida de esta manera, porque hay muchísimas cosas que salen de nuestro control, como por claro. ejemplo cuando tenemos un hijo. Hasta que no nos ponemos a ello no sabemos si se nos va a dar fácil o no. Y luego, pues por supuesto, en el caso de Adrián, pues que a los 4 años él fue diagnosticado con TEA, con trastorno del espectro autista. Wow. Entonces yo ya me estaba formando en esto y, y por supuesto que tuve mis momentos muy difíciles, pero también recuerdo momentos en los que era capaz de estar con mi hijo con mindfulness. Es decir, me acuerdo un momento que estábamos en un parque. Él hablaba, pero solo decía 3 o 4 palabras. Tenía como 3 añitos, 3 y medio, pero no hacía frases. Y la verdad es que es un niño muy sociable y muy cariñoso. Entonces teníamos muy buena vinculación, teníamos muy buen vínculo emocional, que eso a veces a las madres también de niños con autismo se les dificulta y yo entiendo que puede ser incluso más difícil aún, ¿no? Pero recuerdo que estábamos en el parque y Adrián corría, se iba, luego volvía, hacíamos como un juego de ir y volver. Okay. Yo me senté en el césped y él vino corriendo, yo le abracé y en ese momento yo recuerdo pensar, no hay autismo, pero no porque no exista, sino en este momento yo no tengo ningún problema. En este momento mi hijo y yo estamos vinculados, mi hijo me ha abrazado, yo le abrazo a él, estamos disfrutando, hace un día de sol, estamos en un parque bonito. En este momento yo no tengo ningún problema. Y aunque esto pueda parecer una cosa como medio rara, porque claro, en ese momento no tenía ningún problema, pero a lo mejor dentro de 5 minutos después sí los tuve, o ¿me entiendes? Exacto. Claro, la vida, pero lo que es importante es que nada en la vida es estático. Ujú. Todo pasa, todo llega y todo pasa, todo, las emociones, los comportamientos, las dificultades, los momentos bonitos, los momentos de disfrute. Entonces, tener menos apego
porque muchas veces lo que nos pasa es cuando tenemos un momento muy bonito, nos queremos quedar ahí ya, Ahí, nos queremos quedar ahí para el resto de nuestras vidas, pero la vida no funciona así. Entonces, cuando pasan cosas difíciles, o sea, obviamente yo he tenido muchos momentos difíciles y de hecho esta semana Adrián tiene ahora 10 años y tuvo una crisis emocional en la escuela y tiró una mesa, o sea, volcó una mesa. Entonces, mm, y como madre eso lo claro. sufres, claro que sí. Entonces, no es que los momentos difíciles no existan, pero yo ahora mismo, no, después de todos estos años de practicar mindfulness y de aceptar que mi hijo es diferente de lo que yo me esperaba, Ujú. yo ya soy capaz de transitar los momentos difíciles y los momentos fáciles más con mayor, ¿cómo te diría yo? Más facilidad, como mayor ecuanimidad, ¿sabes? No es que no me cuesten, claro que me cuestan, pero no me hago No te sufrir más. ahogas ahí, quizás. Exacto, exacto. Y esa es la gran, y por eso me decidí, yo empecé a trabajar como coach en general, no trabajaba con coach, no trabajaba con padres ni con madres de niños neurodiversos, trabajaba mayoritariamente con mujeres, pues también autoexigentes como yo, ¿no? Uno casi siempre suele recibir el tipo de cliente que resuena con una misma, pero estos últimos 2 años y medio, bueno, casi 3 años ya, desde que nos mudamos a Estados Unidos, porque antes vivíamos en Europa, decidí enfocarme en el apoyo a las madres, sobre todo de niños con autismo y otras neurodiferencias, por el tema del estrés crónico que comentaba antes y también por mi propia evolución personal, porque yo sé que esto funciona porque me ha funcionado a mí y yo no soy especial, o sea, yo soy como cualquier otra persona. Entonces, con las técnicas y con las herramientas adecuadas y con el apoyo adecuado, todos y todas podemos llegar a vivir una vida plena y a disfrutar de una maternidad diferente de la que queríamos y diferente de la que nos esperábamos, pero que es igualmente valiosa. Mira, Maui, ahorita en pandemia, precisamente en tu caso y en los casos pues que has tratado durante ya este año y pico que tenemos en esto, ¿qué herramientas le pudiéramos dar a mamás que también están todo el día con sus hijos en la casa, que definitivamente no salen, no pueden salir, les da miedo, están 24/7 en esa realidad entre cuatro paredes? ¿Cómo hacerles más fácil este camino? Pues a mí me gustaría dar 4 claves, que son bastante generales, ¿eh? Pero yo creo que sirven bien para esta crisis y cualquier otra crisis, ¿no? Cualquier otro momento difícil de nuestras vidas. Lo primero es que prestemos atención a lo que está pasando en nuestro interior, de nuevo, con nuestra mente y con nuestras emociones. El segundo tema que me parece muy importante es ser amable con nosotras mismas, eso también lo he comentado antes. El tercero es, en el caso sobre todo de esta crisis particularmente, gestionar muy bien el consumo de información. Y si quieres, puedo hablar un poquito de cada una. Por Y la favor. cuarta clave es la preparación. Y yo creo que en la preparación, planificación, organización, ¿vale? O sea, como la parte como más logística. Ok. Entonces, las primeras 2 claves hemos hablado bastante de ellas, ¿no? Es todo el tema de entender que nuestras emociones tienen una función válida, es decir, que si nos sentimos cansadas, extenuadas, tristes, todo eso tiene un mensaje. El mensaje es, si estás cansada, tienes que descansar. Es decir, no a lo mejor en ese momento, porque a lo mejor en ese momento son las 3 de la tarde y tienes a tus hijos y no los puedes dejar con nadie y no te puedes echar a dormir. Ujú. Pero entonces esa noche prioriza irte a la cama antes o investiga tu higiene de sueño, por ejemplo, porque hay muchísimas personas que me dicen, es que estoy cansada, estoy extenuada, pero es que luego duermen 5 horas, claro, como no vas a estar cansada. Es decir, que tenemos un cuerpo, o sea, que no somos solamente mentes andantes, que tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, presta atención a cómo te sientes y a qué está pasando por tu mente, porque básicamente en esta crisis de la pandemia, sobre todo, lo que necesitamos es seguridad, es sentirnos seguros, ¿no? O sea, hay una situación que no podemos controlar y que no es a lo mejor lo que nosotros queremos, que no nos gusta estar metidas en casa, que a nuestro hijo a lo mejor necesita salir fuera, Ujú. pero el primer paso siempre es darte cuenta de cómo te estás sintiendo tú, porque eso te puede dar muchísima información sobre qué puedes hacer al respecto, aunque haya limitaciones, ¿vale?
Ujú. Ser amable contigo misma, ese es el segundo punto, que básicamente es no te exijas lo que no, o sea, es que esto no depende de nosotros individualmente. Estresarte por algo que tú no controlas es una pérdida de energía. Claro. Ahora, muchas veces no se trata tampoco de decir, bueno, pues entonces no puedo hacer nada. No, tampoco se trata de eso. Hay que gestionar esos dos extremos, porque un extremo es volvernos muy controladoras y entonces nos llenamos de ansiedad, porque claro, no lo podemos controlar, son decisiones que no dependen de nosotras solo. Y el otro extremo es volvernos unas pasotas. Y entonces es como, todo me da igual, no salgo, no hago nada con mis hijos, como no puedo, pues no lo hago. No lo No, hay un término medio. Y el término medio es en diferenciar lo que depende de ti y lo que no depende de ti. En una crisis como la pandemia hay muchas cosas que no dependen de nosotras, pero hay cosas que sí. Todo lo que se refiere a intendencia de la casa, que es el cuarto punto, eso depende de ti. Y Ujú. todo lo que se refiere a qué haces con la libertad que tienes, que va a ser diferente en diferentes puntos, porque sabemos que estamos en cuarentena en diferentes momentos, en diferentes países, en diferentes localidades, pero qué haces con lo que tienes, eso sí depende de ti, ¿vale? Entonces, eso me parece súper importante. La tercera clave, el consumo de información. Mira, yo cuando empezó la pandemia dije, se acabó, yo ya no vuelvo a sentarme a ver las noticias, yo ya no leo periódicos. Esta es mi decisión personal, ¿eh? Yo no digo que sea la correcta. Mi marido, por ejemplo, sigue consumiendo información porque lo tiene que hacer también para su trabajo. Entonces, independientemente de que consumas o no consumas información, digo a nivel de noticias Claro. públicas, lo que es muy importante es que pienses en cómo está afectando a tu salud mental. Y Ujú. cuando me refiero a noticias, también me refiero a redes sociales, que es otro tema, ¿vale? Entonces, mucha de la información que consumimos es parcial o es incompleta o son opiniones o es alarmista o a lo mejor no se aplica a tu caso o realmente pues no te aporta valor ni informativo ni tampoco de entretenimiento. Te quita tiempo, te quita atención, ¿vale? Entonces, al final es una distracción pues de sentir tus propios sentimientos o de sentir tu propio miedo o de sentir tu propio aburrimiento o tu propia frustración. Entonces es normal, no se trata de criticarlo, pero simplemente darte cuenta de cómo te está afectando y si ves que te está afectando mal, porque te sientes más ansiosa o porque estás dejando de prestar atención a tus hijos, estás como muy metida a lo mejor en redes sociales, que esto ha pasado mucho, de nuevo, no es criticarnos, es simplemente darnos cuenta y decidir si seguimos o si cambiamos algo. Ponemos límites o lo que sea, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante de cara a la salud mental, porque además el cerebro tiende a acumular y muchas veces pensamos, tengo que escuchar este live, tengo que escuchar este podcast, tengo que estar en redes sociales, tengo que ver las noticias por si acaso. Por si Y el acaso. por si acaso hace que es que acumulemos tanta información que es que realmente llegamos a saturarnos y al final esa información pues tampoco nos sirve porque ni siquiera la podemos encontrar, es como una amalgama ahí de cosas que tenemos en la cabeza. Claro, y Eh, además vivimos como en un estado de alerta exacto, permanente. exacto. Y eso, de nuevo, al sistema nervioso le viene fatal, porque eso es lo que hace que tengamos estrés crónico. O sea, en realidad, cuando lo piensas, la mayor parte de las personas que tienen acceso a Internet y que tienen móviles, que tienen ordenadores, no estamos en una situación tan tremenda en el sentido de que, bueno, estamos en casa, a lo mejor no podemos salir, no podemos viajar, puede que hagan más de un año que no vemos a la familia, en nuestro caso es así. Y todo esto se puede ver desde un punto de vista muy negativo, pero también podemos ver todo lo positivo. Y yo diría que ese cambio, ¿no? Ese agradecimiento también, todos los días agradecer por algo, pues que tienes comida en la mesa, que tienes internet, que hace sol, que a lo mejor tienes un jardín. En mi caso no tenemos jardín. Bueno, pues nosotros nunca, en realidad, vivimos en Washington y no hemos tenido nunca limitaciones de movimiento. Hay personas en Europa, mi familia, que vive en Madrid, que durante muchos meses no han podido moverse, no han podido ni siquiera salir a la calle nada más que para ir a comprar. Entonces, eso llena de miedo, pero dentro de esas limitaciones siempre tienes una libertad personal y eso no lo podemos olvidar. Muchas veces nos sentimos víctimas y como que no podemos hacer nada, pero siempre podemos hacer algo.
y sobre todo siempre podemos hacer algo de cara a sentirnos mejor nosotros, ¿no? Que es todo este tema de entender nuestras emociones y de entender nuestros pensamientos. Entonces, la cuarta clave era esto, era la preparación, la logística, la planificación, que esto es lo que nos lleva a la acción. Entonces, hay que, pues, si tu hijo necesita salir fuera, pues buscar maneras de hacerlo, maneras que sean seguras, maneras que no rompan la ley. En la mayor parte de los países, afortunadamente, se han hecho excepciones para niños que tienen autismo y otras neurodiferencias en el caso de confinamientos severos, para que puedan salir a pasear por lo menos una vez al día. Hay que ser flexible, entonces hay que realmente sentarse y pensar, ok, ¿cuáles son las limitaciones que tengo? ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi hijo? ¿Cuáles son las necesidades que tengo yo? E intentar encajar las piezas para buscar el máximo nivel de bienestar para todos. No digo que sea fácil y no digo que sea siempre compatible, a veces hay incompatibilidades, ¿no? Pero se puede hacer, claro que se puede hacer desde la energía de yo soy dueña de mi bienestar y yo ayudo a mis hijos a tener bienestar, se puede hacer todo. Total. Mira, Maui, y bueno, a todos los que están conectados, vamos a tocar ahora el tema de relación de pareja, pero yo los quiero invitar a el próximo programa. Para ustedes, vamos a parar aquí, porque bueno, ya tenemos como una hora aquí en este tema más súper interesante que tiene tanta tela que cortar. Pero entonces los espero en el próximo programa, que se conecten con nosotros para seguir conociendo más herramientas y conocer más información acerca del trastorno del espectro autista, cómo lidiar, cómo salir adelante, cómo tener una vida más agradable. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí. A ti, Maui, vamos a seguir conversando, no me voy a despedir de ti, pero de todos, sí, nos vemos en el próximo programa de Los Buenos con Nadie para que sigamos aquí aprendiendo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dar like, comentar y compartir para que sigas creciendo esta maravillosa comunidad de Los Buenos con Nadie. Porque en cada rincón hay una historia que contar. Acompáñame en Los Buenos con Nadie.